¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a revisar el tema de reacciones químicas dentro de la materia de fundamentos de química. Vamos a comenzar por recordar el concepto de reacción química, que ya lo hemos tratado en clases anteriores, pero vamos a recordar que una reacción química va a ser todo proceso en el cual dos o más sustancias llamadas reactantes o reactivos por efecto de un factor energético, ya sea un aumento o una disminución en la temperatura, un cambio en la presión o inclusive que se añada un catalizador, vamos a transformar por estas causas a los reactivos en nuevas sustancias conocidas como productos. Y nos dicen que esas sustancias pueden ser tanto elementos como compuestos. Entonces decimos que una reacción química va a ser toda aquella reacción en donde, o todo aquel proceso químico en donde transformemos a los reactivos en productos. Estos productos que nosotros vamos a obtener pues van a tener composición y propiedades muy distintas a las que tenían los reactivos por separado. Luego, entonces, en este esquema podemos observar los diferentes tipos de reacciones. Vamos a tener distintas clasificaciones dependiendo lo que estemos buscando en cada una de esas reacciones. Primero tenemos lo que son reacciones químicas por sentido o dirección, dentro de las cuales vamos a encontrar reacciones irreversibles y reacciones reversibles. ¿Sí? Como lo veíamos en la imagen de la slide anterior, podemos ver que teníamos ahí una reacción irreversible cuando la flecha de la reacción iba solamente en el sentido de reactivos a productos, indicando que esa reacción solamente puede darse de reactivos a productos. Por el contrario, también en esa misma imagen teníamos una reacción reversible. La reacción reversible es aquella en donde nosotros podemos observar que hay dos flechas, una en el sentido de reactivos a productos y otra en el sentido de productos a reactivos. Es decir, que esa reacción sí se puede dar en ambos sentidos. Podemos transformar los reactivos en productos y los productos pueden también regresar a ser reactivos de nuevo. Tenemos otra clasificación que es de acuerdo a su energía y vamos a tener reacciones endotérmicas y exotérmicas. Las reacciones endotérmicas son aquellas que para que se puedan llevar a cabo necesitan una energía extra, es decir, necesitan que se les proporcione esa energía en forma de calor, por ejemplo. Las reacciones exotérmicas, por el contrario, son aquellas reacciones en las que no se necesita calor, sino que al contrario, liberan calor durante su tiempo de reacción. Y por último, tenemos las reacciones por formación, es decir, que se clasifican de acuerdo a lo que se está llevando a cabo dentro de la reacción, si se forman compuestos o si por el contrario se están descomponiendo compuestos. Entonces nos vamos a centrar en este esquema, son las que vamos a estar analizando también a lo largo de este video, que van a ser reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución simple y reacciones de sustitución doble. En este esquema vemos un resumen de lo que son los tipos de reacciones de acuerdo a formación. En la primera reacción tenemos dos reactivos distintos que son reactivos A, B y reactivo B. Luego vemos que es una reacción irreversible porque obtenemos la flecha solamente en el sentido de reactivos a productos. Entonces vemos que en una reacción de síntesis o formación, vemos que el reactivo A más el reactivo B me va a dar una nueva sustancia o un nuevo compuesto conocido como AB. Por el contrario, en las reacciones de descomposición, que son estas de aquí, vemos que son de descomposición porque yo tengo ahora un reactivo complejo, es decir, ahora es un compuesto. Y este compuesto, por medio de una reacción química, yo voy a romper este enlace y ahora voy a descomponerlos en reactivo A o en producto A más el producto B. Si se fijan, esta de descomposición es lo contrario de la reacción de síntesis, que fue la primera que vimos. Luego vemos un ejemplo de lo que son las reacciones de sustitución simple, en donde yo tengo un compuesto AB y le voy a sumar un reactivo C. Vemos que es una reacción irreversible porque va solamente en el sentido de reactivos a productos. Y puedo ver cómo C va a sustituir AB para que ahora yo tenga un complejo AC más el reactivo B. Y por último tenemos lo que es una reacción de sustitución doble. Si se fijan, a diferencia de la reacción anterior, vemos que aquí yo tengo dos compuestos
tengo el compuesto AB más el compuesto CD. Y aquí vemos cómo D, que originalmente estaba en este compuesto, pasa ahora a unirse a A para darme el compuesto AD. Y C, que originalmente estaba con D, ahora se une con B para darme CB. Tiene que ser en ese orden. ¿Por qué? Pues porque si se fijan, yo no puedo tener el complejo A unido con C. ¿Por qué? Porque fíjense C y A cómo están en la misma posición dentro de los complejos, ¿sí? En este compuesto está primero A y en este otro primero está C, lo que me está indicando que AC tienen características muy similares, por lo cual estos no podrían unirse. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen la misma carga, a lo mejor tienen los mismos, son elementos metálicos o elementos no metálicos. Entonces, debido a eso, estos dos no podrían unirse. Por eso, forzosamente, A tiene que unirse a D y C tiene que unirse a B. Más adelante en las siguientes diapositivas vamos a explicar un poquito más este punto. Entonces empezamos por las reacciones de combinación o síntesis, que fueron las que vimos anteriormente, donde ya decíamos que en esta reacción los átomos los átomos que teníamos en el lado de los reactivos se van a reacomodar, van a formar enlaces para formar un nuevo producto. Aquí teníamos A más B y formaba AB. Estas sustancias AB pueden representar cualquiera dos sustancias que ustedes estén analizando. Pueden ser dos elementos o pueden ser dos compuestos. Y pues aquí tenemos varios ejemplos de reacciones de combinación o de síntesis, en donde yo tengo, por ejemplo, aquí un hidróxido más agua, perdón, un óxido más agua y me da un hidróxido. Aquí, por ejemplo, tengo un óxido no metálico más agua y me da un ácido. Entonces, todas estas son ecuaciones o reacciones de síntesis o combinación. Por el otro lado tenemos las reacciones de descomposición. Estas son aquellas en las que a partir de un compuesto se van a formar dos o más sustancias. ¿Por qué? Porque este compuesto, que suele ser un poquito más complejo, se va a descomponer en como unidades fundamentales. Entonces, en este caso vamos a tener el compuesto AB y se va a descomponer en el producto A más el producto B. Si se fijan, AB son más sencillos que AB. Estas reacciones de descomposición pueden darse por medio de descomposición térmica, es decir, por un aumento en la temperatura. Puede ser electrólisis, que es una reacción que se provoca por medio de un cambio de voltaje, que se le añade energía eléctrica. Hidrólisis, cuando se da una ruptura de las moléculas por medio de estarle añadiendo agua a esa reacción. Y aquí vemos reacciones de descomposición. En el primero yo tengo cloruro de sodio y ahora después de la reacción yo tengo sodio más cloro. Aquí vemos la descomposición del agua, H2O, y me quedan hidrógeno más oxígeno. Y aquí tenemos otros ejemplos. Luego en las reacciones de sustitución simple, pues ya vimos, ¿verdad? Que yo tengo un reactivo A y este va a sustituir a uno de los dos dentro de este complejo BC. Si se fijan aquí, se tiene que romper el enlace de este compuesto para que A pueda unirse con C. Si se fijan aquí, lo vemos en este claro ejemplo, en el caso del magnesio, uniéndose al sulfato de cobre. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasa en esta reacción? Primero tiene que haber una descomposición de este compuesto, es decir, tiene que haber una ruptura de enlaces entre el elemento metálico y el grupo sulfato, ¿sí? Porque este viene siendo B y este viene siendo C. Es como, por ejemplo, si nosotros, vamos a verlo aquí, es como si este fuera A, este fuera B y este viene siendo C. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Este que yo tengo aquí es el cobre y es un metal, ¿sí? Este es un elemento metálico, ¿ok? Y este que yo tengo aquí también es un metal. Entonces, dentro de este compuesto BC, yo puedo ver que el que es similar al magnesio viene siendo el cobre. ¿Por qué? Porque los dos son metales, los dos van a tener una carga positiva. Entonces, siempre que yo voy a hacer una reacción de sustitución, tengo que verificar que los elementos que se van a estar sustituyendo compartan propiedades, es decir, que tengan un comportamiento similar. En este caso, ¿quién va a sustituir a quién? El magnesio al cobre. ¿Por qué?
porque solamente puedo sustituir al metal por otro metal, solamente puedo sustituir al elemento positivo por otro elemento positivo. Es decir, tengo que sustituirlo por alguien con características y propiedades similares. En este caso, rompo el enlace que hay entre el cobre y el sulfato para que ahora el sulfato me quede libre y pueda unirse con el otro metal, que en este caso viene siendo el magnesio. Y originalmente yo tenía magnesio interactuando con sulfato de cobre. Después de la reacción de sustitución simple, ahora yo tengo sulfato de magnesio más el cobre en estado puro. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo una reacción de sustitución simple. Por otro lado tenemos las reacciones de sustitución doble, que son muy similares a las que veíamos en la sustitución simple. Lo único que cambia es que en las simples yo tenía un reactivo puro con un compuesto, y ahora en este caso en la sustitución doble yo voy a tener dos compuestos. Si se fijan, vamos a tener el mismo principio que en la sustitución simple. Siempre tengo que sustituir por un elemento que sea igual de propiedades, que sean o muy parecidas. En este caso, por ejemplo, ¿quién puede sustituir a A? De todos los elementos que están aquí, el único que puede sustituir a A, ¿quién va a ser? C. Y el único que puede sustituir a B, ¿quién es? D. Por eso, en este caso, cuando yo pongo a reaccionar el complejo AB con el compuesto CD, voy a dejar a A y A se va a unir con D. Yo no puedo sustituir a A con C. ¿Por qué? Yo no puedo tener a C, debido a que A y C van a tener la misma composición, van a tener la misma carga, y acuérdense que átomos que tengan cargas iguales se repelen. Por lo tanto, A y C nunca pueden unirse. A tiene que unirse forzosamente a D, y B y C tiene que unirse a B. ¿Sí? ¿Por qué siempre, en este caso, por qué no ponemos BC? Porque B, en este caso, va a ser el elemento que está con carga negativa. Y en un compuesto siempre tengo que poner inicialmente a los que tengan carga positiva. Por eso, en este caso, tengo que poner CB. Aquí abajo vemos una reacción de ejemplo en donde yo tengo hidróxido de sodio unido con cloruro de cobre. Aquí vemos que se tienen que romper primero los enlaces, y luego veo que el cloro que estaba unido al cobre en un principio ahora se va a unir ¿con quién? Con el sodio para formarme cloruro de sodio. Y el grupo OH que estaba unido al sodio ahora se va a unir al cobre para darme hidróxido de cobre. ¿Sí? Entonces, estas son reacciones de sustitución simple, reacciones de sustitución doble, y anteriormente ya veíamos reacciones de composición y de descomposición. Hasta aquí dejamos el video donde terminamos de ver de una manera muy sencilla lo que son tipos de reacciones. Muchas gracias y hasta pronto.